Este trabajo que les voy a presentar es trabajo insignia, ¿no? Del banco. Hacemos todos los años un flagship sobre algún tema en particular, y el año pasado fue sobre gasto público en América Latina, que nos parece que es un tema crucial en la región. Y el título del trabajo es Mejor gasto para mejores vidas, cómo América Latina puede hacer más con menos. Así que ahí ya en el título les estoy dando pistas de que vamos a estar hablando de eficiencia, ¿no? De hecho, el dibujo que motiva la tapa del libro, como ven, es un globo aerostático que tiene un globo muy pequeñito y lleva mucha gente. O sea que es un globo eficiente, ¿no? Ojalá podamos hacer lo mismo con el Estado. Aquí les voy a mostrar trabajos que coordinamos con alrededor de 50 investigadores, tanto del BID como de fuera del banco, así que esto no me lo atribuyo solo a mí, por favor. Bueno, entonces, para darles un marco sobre cómo pensamos este trabajo, déjenme decirles que nos parecía que la región está enfrentando un rompecabezas de gasto, ¿no? ¿Por qué un rompecabezas? Porque la mayoría de los países de la región ya llegaron al ingreso medio, ¿no? Y con el ingreso medio vienen una serie de demandas, ¿no? Yo quiero mejores servicios, más servicios, quiero mejor salud, mejor educación para mis hijos. O sea que viene una serie de demandas que cuando uno no estaba en el ingreso medio pasaban más a segundo plano. Y a esto hay que sumarle que las condiciones externas que tenemos ahora no son tan buenas como las que teníamos en los años 2000, ¿no? Se acordarán del boom de commodities y de cómo eso nos ayudó a buena parte de la región, que en su momento generamos expansiones de gasto. Ahora voy a hablar más sobre el tema, pero ahora estamos en la parte contraria, si ustedes quieren, de ese ciclo, y entonces ahora muchos gobiernos se ven ante la coyuntura de que van a tener que ajustar las cuentas públicas, en un contexto donde además hay que buscar fuentes domésticas de crecimiento, y esas fuentes domésticas incluyen la participación del Estado, ¿no? Entonces, como les decía Manuel, hay temas de cómo gastamos y el impacto que eso puede tener sobre el crecimiento que está allí. Entonces, ¿cómo juntamos estas piezas? Y bueno, lo que nosotros proponemos es que estas piezas se pueden juntar si es que le prestamos atención a dos temas que van a ser los dos caballitos de batalla que vamos a ir trabajando en el informe, que son la eficiencia técnica, que bueno, para decirlo mal y pronto es cómo hacer más con menos, y la eficiencia asignativa, que es cómo asignamos el gasto sin hipotecar el futuro, ¿no? O sea, cómo realmente hacemos un gasto de inversión y no un gasto de consumo, necesariamente el otro dilema que estaba planteando Manuel en su presentación. Entonces, bueno, le pusimos la lupa a la región haciendo un trabajo fuerte en la parte empírica, porque ustedes se van a sorprender. Si bien tenemos buena data a nivel agregada en lo fiscal, cuando uno se mete al interior de lo fiscal, ¿no? A ver, me meto en el sector salud. ¿Cuánto se gasta en profesionales de la salud? ¿Cuánto en hospitales? ¿Cuánto en medicamentos? Ahí es donde los números empiezan a hacerse más borrosos y donde fue la mayor parte del trabajo que tuvimos que manejar. Entonces, como marco general, les comentaba el boom de commodities en América Latina. Eso generó una expansión de gastos de más de 8 puntos del producto, esto en promedio, ¿no? Para toda la región, algunos más, algunos menos, pero en países como la Argentina, por ejemplo, la expansión de gastos fue de 25 puntos de producto a 42 puntos de producto, o sea, 17 puntos de producto de cambio en el gasto durante los 2000, ¿no? Esto también, estos números no son infrecuentes en países como Bolivia, Ecuador, ¿no? O sea que, y el mismo Brasil también pegó un fuerte salto en el gasto. O sea que nos mandamos ese viaje de gasto, ¿no? con el boom de commodities, y ahora la pregunta es, ¿son niveles que podemos sostener, sí o no? Y para eso déjenme primero mostrarles dos dimensiones. Primero, una dimensión, si ustedes quieren, de largo plazo y desarrollo, que tiene que ver con la relación entre el nivel de gasto público en la economía y el nivel de desarrollo medido como el PIB per cápita. Esta, para muchos de ustedes lo conocerán, la ley de Wagner, digamos, ¿no? Que es el primero que se dio cuenta de que existía una relación positiva. A medida que los países se iban desarrollando,
le pedían más servicios los ciudadanos al Estado y el peso del Estado en la economía iba subiendo. Entonces tienen esa relación positiva que ven en esa curva naranja allí. Ahora déjenme sacar al resto del mundo y concentrarme en los países de la región. Lo que van a ver es que hay países que están por encima de esa relación de largo plazo y países que están por debajo. Yo voy a definir de una manera arbitraria aquí que los que están por encima de esa relación de largo plazo tienen mayor apetito por gasto y los que están por debajo menor apetito por gasto. Esto no es una regla 1 a 1 que uno para determinado nivel de desarrollo que tenga tiene que tener ese nivel de gasto. Al final del día el nivel de gasto es un acuerdo que se hace en la sociedad. El tema, y lo que voy a hablar en el próximo slide, es que sí queremos que esto sea sustentable, porque no podemos tener niveles de gasto que no se puedan sostener. Para los que están arriba de esta relación de largo plazo y probablemente tengan que ajustar en alguna dimensión, entonces el tema de eficiencias es importante, porque uno no quiere hacer el mejor de esa baja tabla y no aprender todo a lo largo y a lo ancho del gasto sin discriminar, sino que uno quiere entender dónde de manera inteligente puede recortar el gasto. Y para los que están abajo, el tema de eficiencia también es importante, porque toman países como Guatemala, por ejemplo, ¿no? que están bien abajo en términos de su nivel de gasto como proporción del PIB, dado su ingreso per cápita. Bueno, si uno pensara en eventualmente levantar el gasto público en Guatemala, quiere hacerlo de manera eficiente y convencer a la gente de que va a ser una expansión eficiente, porque si no, pedirle al contribuyente que pague más impuestos, si no se va a dar un buen servicio, ya eso no bueno, ¿no? Entonces quédense con esto de más apetito y menos apetito por gasto. Y aquí lo que hago es entonces, en el eje de las ordenadas, medir este apetito por gasto, si estoy arriba o debajo de esa línea. Y por el otro lado, medir la situación de sostenibilidad fiscal como la brecha entre el superávit fiscal que yo requiero y el que tengo, ¿no? Para que la deuda no suba, o sea, que se estabilice, como en los términos de Manuel, que no empieza a generar tendencias o raíces unitarias, ¿no? Entonces, les doy 2 puntos en el tiempo, 2007 y 2014 aquí, y lo que van a ver es que hacia el 2007, justo antes de la recesión de Estados Unidos y con el inicio del boom de commodities, los países estaban bastante bien, en el sentido de que había bajo apetito por gasto y sobraba, ¿no? la situación del superávit primario relativo al requerido. Si ustedes ven, corremos la película hacia más adelante, de cerca de ahora, y lo que vemos es que hubo un movimiento hacia el noreste, digamos, ¿no? Ese gráfico, o sea que todo el mundo subió su apetito por gasto y ya las cuentas públicas no cierran en términos de mantener la sostenibilidad de la deuda, dejándola constante, digamos, como proporción del PIB. Entonces, está esa migración y por eso todo este libro, porque la pregunta es cómo vamos a resolver este problema. Bueno, entonces, como les decía, los 2 caballitos de batalla, ¿no? Por un lado, eficiencia técnica, que es cómo usamos los recursos que tenemos para producir la mayor cantidad de servicios. Acá, con ejemplos, tenemos las palas, tenemos el trabajo, pero no está pasando nada. Y por el otro lado, la eficiencia asignativa, que es cómo yo asigno el gasto de modo tal que el último peso que asigne a cada tipo de gasto me valga lo mismo, ¿no? O es en definitiva eficiencia asignativa. Entonces voy a empezar a hablar de eficiencia asignativa mostrándoles dilemas importantes que se plantea la región. Y el primero, que es de los más agregados, si ustedes quieren, tiene que ver con cómo hemos venido gastando en términos de gasto en capital versus gasto corriente, ¿no? Entonces, la inversión pública versus el resto. Y lo que van a ver es que si uno lo separa a inicios de los 80, el gasto en capital, que es la línea azul, era prácticamente 33% del gasto total. Y esa proporción ha ido cayendo hasta 20% más o menos, y en algunos países como Brasil en este momento es 4%
ese número, ¿no? O sea, una fuerte caída de la inversión pública y, por supuesto, la contrapartida es que el gasto corriente ha venido subiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y acá entramos en varios temas que tienen que ver con manejo de ciclo y con economía política, que es el tema que levantábamos antes. Y déjenme contarles que en el libro van a encontrar que nosotros identificamos una asimetría en la forma en la que el gasto corriente y el gasto de capital se exportan a lo largo del ciclo. Entonces, es interesante porque a pesar de que había mucho trabajo de comportamiento del gasto en el ciclo, era más que nada a nivel agregado y no se había mirado a nivel de composición. ¿Y qué es lo que encontramos? Los países desarrollados son básicamente acíclicos en el sentido de que el gasto corriente y el gasto de capital prácticamente son bastante estables a lo largo del ciclo. Eso tiene que ver con temas de fortaleza en las políticas monetarias fiscales y en el financiamiento, ¿no? Los tres puntos que levantó Manuel. Y después el otro, la diferencia con los países emergentes y América Latina en particular, es que nosotros hacemos al revés. Nosotros en las buenas subimos el gasto corriente por encima de tendencia, o sea, lo acompañamos con el ciclo, ¿no? Fíjense, si ustedes hablan de salud, de educación, esos son gastos que no debieran estar influenciados por el ciclo, pero sí suben más de la cuenta, mientras que, y después no bajan en las malas, ¿no? Porque se protegen, mientras usamos el gasto de capital para hacer todo el ajuste en las malas. Entonces, esta asimetría, si uno la va manejando mal a lo largo del ciclo, va llevando a que cada vez sea más baja la participación del gasto de capital. Entonces, si estamos hablando de cómo generar más producto a futuro, este es un tema. Por supuesto, ustedes pueden pensar que el gasto del capital humano también importa, por supuesto, importa. No tenemos buenas estadísticas para medir capital humano, pero déjenme decirles que también el capital humano en general suele tener el mismo ciclo, digamos. Bueno, ¿por qué además es importante este tema de manejo y de composición? Porque, otra vez, cuando miramos el tema de multiplicadores del gasto público, ¿no? O sea, qué impacto tiene un peso gastado por el sector público sobre el producto, lo que encontramos era que todo esto se hacía más que nada a nivel agregado. Cuando uno separa, ¿no?, el gasto de capital y gasto corriente, los multiplicadores de gasto pueden ser muy importantes. Entonces, un poco sobre el llovido mojado, ¿no? Porque ajusto en las malas, en la parte baja del ciclo, con el componente de gasto que más multiplicador tiene. Y en particular lo que encontramos es que en países que tienen bastante sentido común, cuando el nivel de stock de capital público es bajo, este multiplicador de la inversión pública se hace mucho más alto, hasta 2, ¿no? Entonces, otro tema a tener en cuenta del manejo. Bueno, el otro dilema que les quiero presentar tiene que ver con cómo gastamos entre adultos mayores, o si quieren, lo decimos informalmente los viejos, y los niños, ¿no? ¿Qué hicimos aquí? Nos tomamos el trabajo de revisar los programas que tienen los países y tratar de asignarle a cada programa un grupo etario, ¿no? O sea, por edades, de quién recibía o a quién estaba dirigido ese programa. Y esto lo hicimos para distintas áreas que tienen, por ejemplo, voy a concentrar en salud, protección social y educación. Fíjense que protección social es el área roja, como era de esperar. La mayor parte de la protección social va hacia los adultos mayores. La educación, que es el área verde, va hacia los niños. La salud va creciendo, ¿no?, hacia los adultos mayores. Pero lo que quiero que vean es que cuando uno toma en promedio cuánto se gasta en los niños relativo a cuánto se gasta en los adultos mayores, en los adultos mayores gastamos 4 veces más en promedio que en los niños. Y entonces ahí hay otro dilema asignativo, ¿no?, a tener en cuenta, que también impacta sobre el crecimiento, ¿no? Entonces, en países como Brasil, esto es 7-1. Cuando presenté este trabajo en Brasil y tiré el 7-1,
la gente se acordó más del partido que de la Alemania, ¿no? Entonces tuvimos un doble impacto. Pero bueno, un dilema importante y decirles que no solo es en la foto el dilema. Si uno corre la película, ¿no? Y dice, bueno, a ver, si no tocamos la forma en la que asignamos el gasto, y solo por una cuestión de cambio poblacional, ¿no? Los países están envejeciendo a tasa rápida. Entonces, lo que eso va a demandar en términos de recursos para atender la parte de pensiones y salud, que es lo que estoy enfocando ahora, fíjense, hacia 2015, más o menos 35% del gasto nos lo llevábamos en estas dos áreas. Si no hacemos nada y solo dejamos correr el crecimiento vegetativo de la población, vamos a llegar a 3/4 del gasto yendo a estos rubros, ¿no? O sea que si algo en la dimensión intertemporal también asigna mal, porque nos va a quedar muy poco a futuro para otros tipos de gastos. Es un tema muy importante. En países como Brasil, por ejemplo, se gasta en seguridad social hoy día más de 12 puntos del PIB, cuando Brasil es un país joven que tiene una población relativa, de adultos mayores relativamente pequeña, ¿no? Entonces, hay varias distorsiones a tener en cuenta. Otro dilema que les quiero mostrar tiene que ver con cómo asignamos el gasto adentro de la educación, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue calcular los retornos en la educación en los distintas edades, pero hicimos otra vez una separación, no solo en promedio, sino que dijimos cuáles son los retornos de la educación para los niños pobres y para los no pobres, ¿no? Y ver aquí las diferencias. O sea, para los niños pobres hay unos retornos muy importantes a la educación en los primeros años, que después van cayendo fuertemente, sobre todo porque como no se ha invertido en los niños pobres, llegan a la universidad con pocos recursos para hacerle frente a la demanda de sus programas. Entonces ahí los retornos son bajos. Entonces ahora, cuando uno va a tomar decisiones de cómo asigna el gasto, es importante entender cuál es la población que está mirando, ¿no? Porque, por ejemplo, países como Bolivia, que tiene una población pobre todavía alta, y asignan mucho gasto a las universidades, bueno, quizás haya que cambiar un poquito esos márgenes, ¿no? Pero decirles que el tema asignativo es un tema que se mira muy poco, sin embargo puede tener consecuencias muy importantes. El último tema asignativo que quiero cubrir es el tema de los gobiernos nacionales versus los subnacionales, ¿no? Y allí lo que nosotros encontramos es que, sobre todo en varios países, en particular los más federales, Argentina es un caso, por ejemplo, cuando se quiso resolver el problema fiscal del gobierno federal, se pasaron los servicios de educación y salud a los gobiernos provinciales, pero y sí se los financió con transferencias, pero empiezan a surgir problemas de incentivos después, ¿no? Porque yo ahora soy un gobernador provincial, me pasaron la salud y la educación, primero los impuestos se están recaudando en otro lado, entonces yo no tengo a alguien que me esté haciendo el chequeo de si estoy haciendo las cosas bien o mal. Y lo que encontramos justamente es que mientras más es el gasto financiado por los gobiernos federales dentro del presupuesto provincial, menos son los incentivos a ser eficientes. Entonces ahí hay un tema también a tener en cuenta de cómo uno va a hacer estas transferencias y qué recursos le va a poner a los estados para que den un buen servicio. Bueno, ¿por qué todo este tema asignativo? Porque hicimos regresiones de crecimiento, donde encontramos efectivamente que el gasto en capital ayuda a crecer más, el gasto en capital humano de calidad ayuda a crecer más, ¿no? Si ustedes se acuerdan de las regresiones de crecimiento de Barro, cuando ponía años de educación no le daba significativo, ¿no? En las regresiones, pero cuando uno corrige por calidad de la educación, y esto es, por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA o las TERCE y las CERCE, allí sí empieza eso a ser importante. Y también encontramos que transferencias excesivas, que después les defino qué quiero decir con eso, o que el gasto público de grande sin un buen manejo, eso va en contra del crecimiento. Entonces, muy importante qué hace uno con el gasto en términos de crecimiento. Ahora salto a la eficiencia asignativa.
Y aquí lo que voy a hacer es hablar sobre tres componentes del gasto que se llevan prácticamente el 75% del gasto, que son la masa salarial, las transferencias y las compras públicas, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, lo que nos propusimos fue medir ineficiencias en el gasto de estos tres componentes. Y miramos, por un lado, el gasto social, por otro lado, las compras públicas, incluyendo la inversión pública, y por otro lado, la masa salarial. En el caso de las transferencias sociales, lo que pusimos como vara era si las transferencias sociales estaban llegando a los sectores más pobres o no, ¿no? Entonces, ¿qué miramos? Las transferencias condicionadas, las transferencias por subsidios a la energía, las pensiones no contributivas, ¿no? Que cuando uno pone todo eso en la bolsa y se fija en base a encuestas de hogares a quién estaban llegando estos recursos, encontramos que según qué rubro uno mire, las ineficiencias son importantes, ¿no? Por ejemplo, en las transferencias condicionadas, que son las que en principio están más focalizadas en los pobres, el error, digamos, de inclusión de sectores no pobres en esas transferencias es más bajo, el orden del 20%, y ese 20% nosotros lo consideramos una ineficiencia. Pero cuando uno mira los subsidios a la energía, estamos hablando del 50%. Y cuando uno mira las pensiones no contributivas, en muchos casos valores similares, ¿no? Entonces, allí podríamos corregir estos errores de inclusión y con eso nos ahorraríamos prácticamente en promedio 1,5 puntos del PIB. Fíjense la variabilidad, ¿no? En países como la Argentina estamos hablando de 4,5 puntos del PIB de ineficiencias en el gasto social. Cuando uno mira por el otro lado las compras públicas, aquí el concepto de ineficiencia es más difícil porque tenemos que intentar levantar corrupción, ¿no? Y por supuesto ustedes saben que cuando hago encuesta la gente no me contesta si fue corrupta o no. Entonces allí lo que hicimos fue un método indirecto. Hay trabajos en la OCDE que tratan de medir con mucho detalle qué porcentaje se les escapa por este tipo de ineficiencia, sea activa o pasiva. Y en Europa, en la OCDE, más o menos se calcula que el 7% se va en este tipo de ineficiencias. Si uno extrapola por índice de percepción de corrupción en América Latina, en promedio vamos al 17%, que no son muy distintos de los números de Odebrecht y de varios otros casos que nos ha tocado vivir en los últimos años, ¿no? Entonces, si uno le aplica ese porcentaje a la compra pública, llega más o menos también a 1 punto y monedas del PIB. Y si a eso le agregamos ahora el tema de la masa salarial, hicimos el trabajo de mirar cuánto están ganando los funcionarios públicos relativo al sector privado. Hicimos regresiones de Minsker, ¿no? Y allí lo que vemos es que en promedio, sobre todo en los niveles de baja calificación, el salario del sector público es un 25% más alto que en el sector privado. Al revés de lo que pasa arriba, ¿no? O sea, los funcionarios públicos de más jerarquía suelen estar mal pagos relativo al sector privado. Entonces, ahí tenemos otro problema donde tenemos esta potencial ineficiencia que se lleva también en promedio 1,5 puntos. Si uno suma estas tres, estamos hablando casi de 4,5 puntos del PIB de ineficiencias que podríamos pensar. Ahora, detrás de todo esto, y vuelvo a levantar el punto de Manuel, hay temas de economía política, ¿no? O sea, es muy fácil decir subamos, como decía Manuel, es muy fácil decir subamos el gasto, bajemos el gasto, subamos los impuestos, pero el tema es cómo nos metemos al interior de esos componentes de gasto. Y el libro tiene un capítulo dedicado por completo a la economía política de este tema, que después lo voy a levantar sobre el final. Bueno, déjenme saltarme esto. Bueno, esto sí es interesante. Fíjense la parte de la brecha entre el salario del sector público y el sector privado, cómo se levantó con el ciclo de commodities, o sea, correlaciones súper fuertes, ¿no? A partir del 2003-2004 empieza el ciclo de commodities y fíjense cómo aumentan los salarios por ese lado. Y ustedes saben que esto después es muy inflexible a la baja, o sea que
manejar ciclo acá es crucial. Bueno, me voy a saltar este tema. Y como control a lo que les contaba que hicimos implícitamente sobre el tema de compras, nos fuimos a ver el gasto en infraestructura en América Latina y lo que encontramos es que los sobrecostos, ¿no?, medidos como la diferencia entre lo que se planificó que iba a costar un proyecto y lo que efectivamente se pagó por el proyecto, es casi del orden del 50%. Por supuesto que siempre hay imponderables, ¿no?, en el gasto de infraestructura que inevitablemente llevan a sobrecostos. El tema es si el 50% está bien o no. Y lo que hicimos fue una introspectiva, nos pusimos a ver en el BID y en el Banco Mundial cuáles eran nuestros sobrecostos, ¿no?, en la sobreinfraestructura. Y nos da más o menos 20%. Y suponiendo que nosotros hacemos las cosas bien, que es el presupuesto, entonces, pero usando esto como marco de referencia, dijimos, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, podríamos bajar por lo menos 28%, ¿no?, de sobrecostos, que es más o menos 0.7% del PIB regional. Y si a esto uno le suma el tema de los retrasos, ¿no?, en las obras públicas, que tienen un costo financiero importante, agrega medio punto más, o 1.2, que no es muy distinto del 1.4 que saltaba por el lado de este campo indirecto, o sea que algo hay allí. Bueno, no tengo tiempo para contarles en detalle las distintas áreas del libro, pero hay una serie de capítulos sectoriales, y nosotros, como educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana, nosotros no nos quedamos solo en medir la ineficiencia, sino que después queremos ver con qué está relacionada esta ineficiencia, ¿no? Y les muestro acá un ejemplo de lo que hicimos para el caso de la educación. Entonces, si ustedes construyen lo que se llama un Data Envelope Analysis, ¿no?, que es básicamente ver, es como una función de producción, ¿no? Miramos todos los países y vemos para los insumos que le meten al sector qué resultados tiene, ¿no? Entonces, en el caso de la educación yo me fijo cuántos maestros por alumno asigno, cuántas computadoras por clase asigno, y me fijo qué resultados tengo en las pruebas PISA. Entonces yo sí puedo construir una curva de quién es el mejor para cada nivel de insumos, ¿no? Y después comparo a cada país respecto de esta frontera, si ustedes quieren. Entonces, si estoy por debajo de esa frontera, ese es mi margen de ineficiencia. Y lo que hacemos es comparar ese margen de ineficiencia con algunas medidas que podrían tener que ver con esta ineficiencia, y efectivamente encontramos, por ejemplo, que mientras mayor es la formación de los profesores, no es casualidad, mejor es la eficiencia en la educación. Mientras mayor es la elección que tienen los padres sobre las escuelas a las que pueden ir los hijos, aparentemente también hay un efecto positivo sobre la eficiencia. Si yo discrimino más en la escala salarial, ¿no?, y le pago mejor a los mejores profesores, también tengo impactos positivos sobre la eficiencia educativa. Es interesante que cuando uno mira, por ejemplo, el peso que tiene el gasto en salarios dentro de la educación, América Latina está primera en el mundo, ¿no?, en términos del peso de los salarios sobre el gasto total. Sin embargo, esto nos ha jugado, al menos en estas correlaciones, en contra, ¿no? Aquí puede tener que ver el efecto de algunos sindicatos muy fuertes que empujan mucho por el lado salarial, pero no quieren tener medidas de calidad o eficiencia atadas a esos reclamos. Y después también vimos que mientras más estandarizadas están los currículums y no se hace una cosa más idiosincrática según las necesidades de las distintas áreas del país, también hay problemas de ineficiencia, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar a distintas áreas, no es solo cuestión de medir ineficiencia, sino ahora hay una etapa de mirar en profundidad cuáles son las medidas que nos ayudan a resolver este problema. Bueno, cortito me meto en el tema de equidad, que también lo tratamos en el informe. Y aquí lo que hicimos es basarnos en el trabajo que habíamos hecho nosotros y también Nora Lustig, que ahora está en Orleans, en la Universidad de Orleans,
para ver el peso de la incidencia del Estado en resolver temas de inequidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Miramos a través de impuestos y a través del gasto que hace el gobierno, cómo ese mix, esa combinación de impuestos y gastos cambia la distribución del ingreso a través del índice de Gini, ¿no? Y entonces lo que encontramos es que en América Latina la incidencia del Estado reduce la desigualdad en casi 5%, ¿no? Ahora, cuando uno mira a los países de la OCDE, ellos a través de la incidencia del gasto llegan a reducciones de la desigualdad de casi el 40%, o sea que somos 8 veces menos eficientes que ellos en la hora de reducir problemas de inequidad con el gasto y los ingresos públicos. Entonces aquí hay un tema importante para mirar. Hay dos explicaciones, por lo menos se nos ocurrieran, que pueden estar detrás de estas ineficiencias en equidad. Una tiene que ver con los niveles de gasto social, ¿no? O sea, en América Latina se suele gastar menos en gasto social que en los países desarrollados, pero esto no siempre es así. Países como la Argentina, Brasil o Uruguay gastan como proporción del PIB muy parecido el gasto social a lo que gasta el promedio de la OCDE, sin embargo no tienen estos niveles de mejoras en la equidad. Y el otro componente tiene que ver con la informalidad, ¿no? Y con la focalización del gasto. Y aquí déjenme mostrarles muy por encima, ¿no? El 75% del gasto social, que son las pensiones contributivas y los subsidios, son en general prorricos. Cuando uno hace índices de concentración para ver cómo se reparte esos gastos, en general son prorricos. Con las pensiones contributivas tienen mucho que ver con la formalidad, ¿no? O sea, las pensiones contributivas se pagan sobre el sistema formal, que en general son los que tienen los salarios más altos. Entonces, allí hay un tema que la región quiso resolver con la inclusión de pensiones no contributivas y los programas de transferencias condicionadas, que sí son pro-pobres. El tema es que esto no es gratis, ¿no? O sea, lo que parece muy bien por un lado, y acá Santiago Levy ha hecho años y años, ¿no?, de trabajo sobre el tema, a través de las pensiones no contributivas y otros de estos subsidios yo puedo estar distorsionando los mercados de trabajo e incentivando la informalidad, ¿no? O sea que acá hay un tema a tratar con mucho cuidado. Bueno, me lo voy a saltar y pasar directamente ya a la parte de recomendaciones. Entonces, aquí, por un lado, vamos a ir por la economía política y después por los temas de eficiencia. Déjenme empezar, acá déjenme poner los pajaritos. Lo que hicimos fue un análisis de cuál es el equilibrio político que puede estar llevando a estas ineficiencias en el gasto y estos problemas fuertes de asignación que he demostrado, ¿no? Lo que hicimos fue, por un lado, analizar la oferta política, si ustedes quieren, ¿no?, en los congresos y los ejecutivos. Y allí lo que vemos es que, bueno, predomina el cortoplacismo, ¿no? Mucho de esto tiene que ver con que tenemos baja institucionalidad en los congresos. Por esto quiero decir que muchas veces no son las comisiones de los determinados temas las que más peso tienen en la toma de decisiones, sino que el aparato político puede llegar a expresar mucho la cosa, que hay mucha rotación en los congresistas, con lo cual hacer contratos intertemporales, ¿no? Porque cuando uno piensa en temas de largo plazo como inversión pública o educación, los retornos a eso vienen bastante más adelante. Y si yo solo estoy 4 años, ¿qué incentivos tengo de hacer un acuerdo intertemporal, ¿no? Por eso, no sé, en países como Estados Unidos uno tiene senadores y diputados que suelen durar mucho más en sus cargos públicos, que son reelegidos, no porque sea una cosa vitalicia, pero el sistema tiende a fomentar la estabilidad, ¿no?, de los congresales, que permite hacer estos acuerdos intertemporales.
Entonces, ahí tenemos un primer problema en la región, baja institucionalidad y poca posibilidad de acuerdo intertemporal. Pero ahora, esto ya lo sabíamos, si ustedes quieren, pero la parte interesante para mí tiene que ver con el lado de la demanda. Lo que hicimos fue una encuesta a 6.000 personas en toda América Latina y les preguntamos dos cosas. Primero les preguntamos, ¿usted tiene confianza o no en el Estado? Y por separado les dijimos, si usted pudiera asignar el gasto, ¿no? ¿Cómo lo haría? O sea, ¿cuánto le daría a transferencias? ¿Cuánto le daría a infraestructura? ¿Cuánto le daría a educación? Y lo sorprendente es que mientras menos confianza tengo yo en el Estado, más transferencias quiero y menos gasto de largo plazo, es más difícil de verificar, ¿no? Entonces, ahí por eso están los pájaros, mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿no? O como después dijimos, después de presentar varias veces el informe, mejor transferencia en mano que 100 puentes volando, ¿no? O sea, ahí están los dilemas que tienen que ver con temas de confianza en el Estado. Por eso, vamos a tener que esperar 2 años más, porque tenemos nosotros nuestro flagship cada año, viene uno sobre infraestructura, viene otro sobre integración, y el que pensamos para dentro de 2 años va a ser sobre confianza, porque nos parece que es un tema que hay que tener mucho en cuenta. Entonces, y fíjense los niveles de confianza de América Latina, más del 50% de la gente de la región no tiene confianza en el Estado. En países como Brasil, pero el récord es 70%. En Canadá, para ponerles un contraejemplo, solo 24%. Entonces ahí hay un tema de confianza y ahí es donde nosotros creemos que la eficiencia del gasto es un elemento crucial para recuperar esa confianza, ¿no? De hecho, estamos empezando a investigar ese tema, hasta dónde eficiencia y confianza van de la mano. Disculpe, sí. ¿Con qué datos han medido los casos de confianza? ¿Con el Latinobarómetro? Latinobarómetro, sí. Eso por un lado, pero también está la otra encuesta que hace la Universidad de Bangalore, no me sale el nombre. Con ellos hicimos la encuesta de estos 6.000 personas. Bueno, en términos, mientras nos ponemos a resolver temas de eficiencia y de confianza que van a llevar varios años, la pregunta es si hay algunas cosas que podemos hacer de antemano y que no sean como un camino un poco más corto, ¿no? Para resolver esto. Y en términos de dilema que les contaba de inversión pública versus gasto corriente, ahí están pasando algunas cosas interesantes. Países como Perú han empezado a pensar este tema y le han puesto una segunda condición a su regla fiscal, ¿no? O sea, no solo que yo tenga que cumplir con la regla agregada, ¿no? A nivel fiscal, sino que además no puedo aumentar el gasto corriente más de lo que crezca el producto a mediano plazo, ¿no? Entonces, en realidad, la regla específica de ellos es que van a hacer que el gasto corriente crezca un punto menos que lo que crece el producto. O sea, que la idea es darle espacio al gasto de capital. Y lo que hicimos fue, como son tan pocos los países que han pensado este tipo de reglas, hicimos algo en ingeniería al revés. Dijimos, bueno, ¿quiénes se portan como si tuvieran más o menos una regla peruana? ¿No? O sea, que el gasto corriente no crece más que lo que crezca la economía. Y lo que hicimos fue ver en qué porcentaje del tiempo los países cumplían esa regla, y lo que encontramos es una relación positiva, ¿no? Que mientras más grado de cumplimiento hay con proteger, ponerle límites al crecimiento de gastos corrientes, se tiende a crecer más, ¿no? No debería ser muy complicado entenderlo con el modelo por el efecto de la infraestructura pública, que si uno se compra la infraestructura pública de complemento de la inversión privada, ahí ya hay un modelo de crecimiento. Bueno, muy cortito, entonces, instituciones para la eficiencia asignativa y para la eficiencia técnica. Para la eficiencia asignativa, y a pesar de que no lo tengo, me lo salté en esta presentación, lo que estamos empujando mucho ahora es el tema de tener unidades de calidad de gasto, ¿no? En varios países no de la región,
la forma en la que se ha manejado un poco este tema es a través de lo que se llamados consejos de productividad, ¿no? Australia, Nueva Zelanda se fueron por ese lado y están mirando temas de asignación de gasto de nuestros consejos, ¿no? Nosotros lo queremos llamar directamente consejos de calidad de gasto y estamos empujando fuerte en la región porque no hay en la discusión presupuestaria, ¿no? Otro tema, o te leíste el libro o estás muy en los temas. Otro tema que también es importante, la forma en que armamos los presupuestos, ¿no? Suele ser de forma inercial, histórica, como el año pasado le dábamos tal porcentaje a salud y se lo damos de vuelta, ¿no? En vez de pensar si realmente estamos poniendo la plata donde tiene que estar. Por supuesto que también tiene que haber consejos fiscales que miren que se haga un cumplimiento a nivel agregado, pero ese es el tema de los consejos de productividad o de calidad de gasto, nos parece que son fundamentales. Y el otro tema que tiene que ver esto con los presupuestos por resultados es que yo creo que un poco nos hemos confundido, ¿no? Poniendo que todo gasto tiene que tener un resultado y teniendo, no sé, 200 objetivos, eso hace muy difícil realmente tener una estrategia ¿no? para resolver temas. Entonces, otra vez, el tema de priorizar, elegir algunos objetivos por resultados y coordinarlos al interior del Estado, porque el problema es que en general los gobiernos suelen funcionar como silos, ¿no? O sea, compartimentos estancos donde de golpe esta área no se habla con esta otra y entonces los objetivos son mucho más difíciles de conseguir. Y acá les doy otro ejemplo de Perú. Perú tenía como objetivo reducir la desnutrición infantil. Se puso ese objetivo prioritario, se trajo gente del área de salud y social al Ministerio de Hacienda, armaron un equipo y priorizando gasto y coordinando gasto han logrado bajar la desnutrición infantil a la mitad en un lapso de menos de 10 años. O sea que realmente cuando uno enfoca, coordina, hay mucho que ganar, ¿no? Bueno, eso con respecto a eficiencia asignativa. Con respecto a eficiencia técnica, yo ahora voy a darles el ejemplo de las compras públicas, pero esto está analizado en el libro para los otros sectores, y en general se suele dar vueltas alrededor de esta rueda, ¿no? O sea que uno tiene que tener primero un proceso de planificación, para tener prioridades y objetivos claros, tener una buena cobertura del gasto que uno está planeando intervenir, ¿no? Acá a través del gasto del caso de las compras públicas, lo que tenemos es muchos problemas de cobertura. O sea, existen en principio leyes de compras de bienes públicos, bienes y servicios públicos que son por licitación competitiva, pero después cuando uno empieza a analizar qué excepciones hay a esas licitaciones competitivas, hemos encontrado países con 57 excepciones, ¿no? Entonces, al final es más la excepción la regla que al revés, ¿no? Y así empiezan los coladores donde se generan problemas en las compras públicas. Y por supuesto, entonces el tema de competencia deja de tener sentido. Para eso nos parece que es muy importante el tema de las herramientas digitales. Y acá otra vez herramientas digitales en serio, no herramientas digitales solo en la cáscara. ¿Y qué quiero decir acá? Nosotros buscamos por el uso de portales transaccionales, ¿no? Donde todas las compras se hagan a través de sistemas informáticos. Prácticamente todos los países de la región tienen estos portales transaccionales, pero otra vez el porcentaje de las transacciones que se hacen a través de estos portales es muy bajo. Entonces, hay un... después, bueno, por supuesto uno tiene que tener un equipo profesionalizado, hacer evaluaciones ex ante y ex post, ¿no? En algunos países de la región ni siquiera hay evaluaciones ex ante para rankear proyectos, ¿no? de todo tipo, pero tampoco evaluaciones ex post. El tema de transparencia, por supuesto, ¿no? que la población y los medios puedan tener acceso a todas las transacciones del Estado para que no haya problemas allí en el monitoreo.
Y bueno, otra vez, ahora no lo veo, pero solo lo que estamos viendo, que es muy poco. Entonces, esta rueda es una rueda que hay que resolver. Por supuesto que bueno, esto parece una montaña, ¿no?, muy difícil de escalar, pero para mí estas son maratones, o sea, son cosas que hay que hacer todos los días, ¿no? Yo les cuento el caso de Chile, por ejemplo, en Chile hace 20 años que empezó con este proceso y todavía siguen pensando mecanismos para mejorar la gestión pública, ¿no? Entonces, ahora, hay beneficios, ¿no? Solo para darle algunos números. Si lleváramos a la frontera de eficiencia, ¿no?, el gasto público en distintas áreas, por ejemplo, en el área de salud podríamos bajar la mortalidad infantil un 27%, reducir los crímenes violentos un 30%, mejorar los scores de PISA en casi un 20% y reducir los gastos en infraestructura de 1.2 del PIB. O sea que hay muchas ganancias posibles por este tema. Y para darles algo, una métrica, ¿no?, de contra qué uno puede comparar, bueno, la extrema pobreza uno la podría erradicar con esas mejoras de eficiencia de nuestro producto. Entonces, para resumir, ¿no?, pensemos en temas de eficiencia asignativa y qué queremos proteger, por ejemplo, la inversión pública o el capital humano, hacer un análisis exhaustivo de gasto para mirar qué ineficiencias tenemos y qué tenemos que cortar para crecer más. Y bueno, acá les dejo el link al libro y si tienen ganas de oportunidad, y por supuesto podemos charlar todos los días. Muchas gracias.